Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, voy a volver a preguntar, ¿ya? Voy a volver a preguntar otra vez. Entonces, muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Ya mejoró, muy bien, va mejorando, muy bien, perfecto. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por estar acá. Qué especial el poder verlos. Muchas gracias, de verdad es increíble poder saludarnos, poder compartir un momento también. También muchas gracias al Ministerio de Música, a los servidores también por todo el trabajo que hacen, a los hermanos que están ahí en los cables, en las computadoras. Un aplauso, por favor, para cada uno de ellos porque hacen tanto trabajo para que Dios se pueda glorificar cada domingo. Bueno, mis hermanos, como podemos ver, vamos a continuar un poquito estudiando el libro de Hebreos, ¿sí? Pero antes, por favor, acompáñenme en una oración. Dios Todopoderoso, Padre bendito, mi Señor eterno, muy buenos días. Gracias, Señor eterno, por regalarnos un día más de vida, Padre. En realidad es tan valioso saber, Padre, que nos despertamos el día de hoy, aunque a veces lo tomamos como un día más, mi Señor, aunque cada día es una victoria, Padre. Gracias por permitirnos estar acá, mi Señor, mi Dios. Gracias por el servicio, por el corazón de cada uno de los hermanos, por cómo has utilizado a cada hermano en esta mañana también. Te suplico, Padre, que sea usted al control de este tiempo, mi Señor Dios, que pueda estar al control de lo que se vaya a predicar en este momento, Padre, para que sea solo su mensaje, Padre, que solo sea su palabra la que se transmita, Padre. Mi Señor Dios, también queremos orarle mucho, Padre Santo, por la salud de Patricia Mora, mi Señor Dios, una hija tuya, Padre Santo, que se encuentra delicada de salud, Padre Santo, por favor, le suplicamos, mi Señor Dios, que sea usted cuidándola, Padre, sanándola, restaurando, mi Señor Dios, su salud, Padre Santo, que la abrace, mi Señor Dios, y que sea usted al control de su vida y de su salud, Padre. Queremos también orarle, mi Señor Dios, por la familia Álvarez, mi Señor Dios. Esta semana pues, tuvieron grandes pérdidas, mi Señor Dios. Por favor, sea usted, mi Señor Dios, quien toque su corazón, quien los abrace, Padre, eh, quien les dé lo que necesitan, mi Señor Dios, para poder estar bien, mi Señor Padre. Por favor, ayúdanos de igual manera a ser buenos hermanos y a poder servirles y amarlos como tú nos enseñas, Padre Santo. Gracias, mi Señor Dios, bendiga el resto del tiempo, que la gloria sea para usted, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se me cayó mi cronograma. Bueno, mis hermanos, qué especial nuevamente poder verlos nuevamente. Insisto, el día de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos, así que te animo, por favor, que abras tu Biblia, abras tu cuaderno de apuntes, prende tu Biblia si es necesario, ¿sí? Pero lo importante es que podamos seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje en Hebreos 5, los versículos desde el 1 al 10, ¿sí? Las escrituras que vamos a estar utilizando se encuentran en la versión Nueva Traducción Viviente, pero te animo a que tú puedas anotarlo, ¿sí? Para que puedas estudiarlo en la versión que más te pueda ayudar, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ir directamente a la escritura, el día de hoy. Entonces te animo a que por favor vayas a Hebreos 5 del 1 al 4, por favor, ¿ok? Hebreos 5 del 1 al 4. Y dice la escritura: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por sus pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Muy bien, entonces esa es la primera porción de la escritura. Y bueno, ya habíamos estado, muchas gracias Raulito. Ya habíamos estado estudiando hace un par de semanas Hebreos 4 y ahí habíamos entendido un poco cuáles eran las funciones de los sumos sacerdotes. Y también habíamos revisado por qué el sacerdocio de Jesús es diferente a todos los otros sumos sacerdotes. Pero vamos a hacer una pequeña revisión, ¿no es cierto? Entonces veíamos aquí tenemos una pequeña imagen de los sumos sacerdotes. Ellos tenían esta vestimenta especial. Solo los sumos sacerdotes podían utilizar este traje, porque era específicamente para ellos. Y dentro de las funciones de los sumos sacerdotes estaba realizar y presentar sacrificios para el perdón de los pecados. Primero para el perdón de su pecado y también para el perdón del pecado del pueblo. Pero no solo eso. También sabemos que los sumos sacerdotes eran los jefes, eran el sacerdote principal. Y a su cargo estaban otros sacerdotes que también servían en el templo, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a revisar un poquito qué es lo que nos dice la Escritura.
La escritura, volvemos nuevamente y nos dice que un sumo sacerdote primero es alguien escogido, escogido para representar a otras personas en su relación con Dios. Entonces, el sumo sacerdote es quien era este intermediario entre Dios y los hombres. También nos dice que era quien ofrecía ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿no es cierto? También nos dice esta partecita. El sacerdote servía en el templo y hacía estas dos cosas. A veces pensamos que solamente se trataba de hacer sacrificios, pero no. También se hacían o se presentaban ofrendas por gratitud, por ejemplo, o por cumplir ciertas promesas también, ¿sí? Entonces, son cosas que también se hacían. También nos dice que el sumo sacerdote era alguien que podía tener paciencia con los ignorantes y los descarriados. ¿Sí? Esto es muy interesante. Yo me sentí muy identificado cuando leí ignorantes y descarriados. No sé tú, pero yo sí, ¿no es cierto? Ahora, me siento feliz porque dice que puede tener compasión conmigo, ¿no es cierto? O ser paciente conmigo. Ahora, el sumo sacerdote puede hacerlo precisamente porque al ser humano también está atado a esas mismas debilidades, ¿no es cierto? Entonces, yo como ser humano puedo ser compasivo con mis hermanos porque yo mismo sé lo difícil que es buscar hacer las cosas bien para Dios, ¿no es cierto? O tener esa situación. Y finalmente también dice que fue llamado por Dios como sucedió con Aarón, ¿sí? Y aquí viene algo importante. ¿Alguna vez has visto algo que sea estudio para llegar a ser sacerdote? ¿Alguna carrera? ¿Sí? Existen algunas cosas por allí, ¿no? Pero bíblicamente, ningún sacerdote en realidad era que podía entrar a una carrera para ser sacerdote, sino que era Dios quien lo había escogido. ¿Cómo lo escogió? En el tiempo antiguo, Dios determinó que de la tribu de Leví, los levitas, ellos sean quienes se encarguen del servicio en el templo. Y de esta tribu de Leví, Aarón fue el primer sumo sacerdote y sus hijos fueron sacerdotes también, ¿ok? Ahora, para alguien poder ser un sacerdote, lo que tenía que hacer era nacer de la descendencia de Aarón para poder ser un sacerdote y dentro de la tribu de Leví. ¿Alguno de ustedes escogió en la familia en la que nació? No, algunos tal vez quisieran haber nacido en otras familias. Yo quería haber nacido en otro continente, pero bueno, aquí estamos, ¿no es cierto? No escogimos en dónde nacemos ni en la familia en la que nacemos. Entonces, nadie pudo haber escogido nacer en una familia de sacerdotes. Dios designaba desde antes de su nacimiento a cada persona para que sea un sacerdote, ¿sí? Y especialmente también para que sea un sumo sacerdote. Esto es importante. Fuimos llamados, cada sacerdote fue llamado por Dios. Ahora, nuevamente, lo que les cuento es parte de el sacerdocio de la tribu de Leví. Sacerdocio según el orden de Aarón, ¿ok? ¿Por qué menciono esto? Vamos más adelante. Vamos más adelante, ahora sí, vamos a Hebreos 5, del 5 al 6. Vamos un poquito más adelante. Todo esto fue un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto antes y para que puedas entrar en contexto de lo que vamos a hablar más adelante. Hebreos 5, del 5 a 6 dice, por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Y aquí es donde ya viene la primera pregunta. Número 1, aquí el autor de Hebreos también dice, Jesucristo fue elegido por Dios para ser sumo sacerdote. Entonces, ojo por si acaso, ¿no? Aquí no es que Jesús llegó y dijo, gente, pueblos de judíos, yo soy sumo sacerdote, ¿no? Él lo hizo, pero porque fue escogido. Vamos a recordar un poquito cómo más adelante. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué es el orden de Melquisedec? ¿Sí? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor Melquisedec? ¿Y por qué dice que Jesús pertenecía a este mismo orden? ¿No? Entonces, más adelante, si tú te quieres, puedes revisar más adelante Hebreos 7. Ahí hay una explicación más específica sobre el orden de Melquisedec, pero no lo analizaremos eso el día de hoy. Pero sí vemos que del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos dos escrituras en las que se habla de Melquisedec. La primera está en Génesis 14, del 17 al 20. Y nos dice esta escritura. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey.
Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creado por los cielos, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Entonces, ¿quién se acuerda de Abraham? ¿Quién fue Abraham? ¿Quién dice? A ver, ¿quién levanta la manito y dice? A ver, Iván. Ok, fue llamado amigo de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Lo llaman también el padre de la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué es el padre de la fe? Porque fue el primer hombre, ¿sí? A quien Dios le dijo, hey, ven, yo te voy a dar una promesa y de ti voy a crear una gran nación, ¿no es cierto? Y es considerado el patriarca de los judíos. Recordemos algo, el libro de Hebreos es una carta en la que se trata de explicar a los cristianos que habían venido del judaísmo, recordar por qué Jesús es más importante que el judaísmo o con la antigua práctica, la antigua fe, o porque es superior a él, ¿sí? Entonces, durante los capítulos anteriores hemos estado viendo y el autor nos ha dicho cómo Jesús es supremo a los ángeles, cómo Jesús es supremo a Moisés, por ejemplo, y ahora nos explica también que Jesús también es supremo incluso a Abraham. Y vamos a verlo por qué. Melquisedec dice que fue sacerdote del Dios viviente, pero también algo más, también fue rey. Y esa es una característica del sacerdocio según Melquisedec. Ser sacerdote y ser rey al mismo tiempo. Ningún otro rey en la historia de Judá fue un sacerdote. David no fue un sacerdote, Salomón no fue sacerdote. Y los sacerdotes de Israel tampoco fueron reyes, ¿no es cierto? Siempre estaban con roles separados, pero Melquisedec fue los dos al mismo tiempo. Número uno. Segundo, bendijo a Abraham. ¿Quién es más importante? ¿El que da la bendición o el que bendice? El que da la bendición, ay, perdón, ya me confundí. ¿El que da la bendición o el que recibe la bendición? Ahora sí, el que recibe la bendición. No, el que da la bendición. Eso es más importante. Se me lengua la traba últimamente, pero bueno. El que da la bendición es superior, ¿no es cierto? No todas las familias lo hacen, pero muchas familias todavía acostumbran, ¿no? Cuando salen de casa, van donde sus papás y les dicen, papá, la bendición, ¿no es cierto? Mamá, la bendición, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién es superior ahí? Pues el papá, ¿no es cierto? De igual manera, cuando vamos a donde Dios y le oramos, le decimos, Dios, bendíceme, ¿no? Es Él, de Él viene la bendición. Él es más grande. Entonces, Melquisedec aquí está bendiciendo a Abraham. ¿Quién es más grande? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec, ¿no es cierto? También dice, versículo 20, luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte. Abraham ofrendó, entregó su ofrenda a Melquisedec. ¿Quién es superior? ¿El que da la ofrenda o el que recibe la ofrenda? El que recibe la ofrenda, ¿no es cierto? Muy bien. De la misma manera, nosotros ofrendamos a Dios porque Él es superior a nosotros, ¿no es cierto? Ahora nuevamente, ¿quién es superior aquí? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec también. Ahora, quiero que entendamos esta partecita. Con pinzas. Gracias amigo Ricardo. Quiero que entendamos esta partecita, ¿sí? Los judíos aquí eran cristianos, pero estaban teniendo una lucha porque querían volver a las nuevas prácticas, a sus prácticas judías. O a veces tenían problemas porque decían, ¿qué es más importante? ¿La práctica que me enseña Jesús o la práctica con la que crecí? Con la que crecí durante toda mi vida, lo que me enseñaron que es lo correcto. Esta era la lucha de estos hermanos hebreos. Y el autor les explica, ok, esa ley que tú seguiste durante toda tu vida, ¿quién la envió? ¿A través de quién la envió Dios? A través de Moisés. Moisés es descendiente de Abraham, ¿no es cierto? Leví y todos los sacerdotes, incluso los sacerdotes de esa época, son descendientes de Aarón, ¿sí? Pero aquí el autor dice, Jesús es más importante que Moisés, Jesús es más importante que Abraham, Jesús es más importante que todos los sacerdotes, porque Jesús pertenece a la orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote, pero también es rey al mismo tiempo. Jesús es el que nos bendice, el que trae la bendición.
no el que necesita recibirla. Y Jesús es a quien le ofrendamos tanto nuestro dinero como nuestra vida. Por eso Jesús pertenece a la orden de Melquisedec, más grande que la enseñanza judía, más grande que sus tradiciones. Amén, ¿estamos hasta ahí? Hay algo más también. La otra escritura en la que se menciona Melquisedec es el Salmo 110:4, que dice, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay otra característica del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, que no tiene fin. El sacerdocio de Aarón duró mientras Aarón vivió, y sus descendientes también, mientras vivieron, ejercían el sacerdocio. Pero el sacerdocio de Melquisedec, dice la Escritura, dura para siempre. Y el sacerdocio de Jesús dura también para siempre. Nuestro gran sumo sacerdote no está en una tienda, no está en un templo físico. Está en lo alto, en la presencia del Dios Altísimo, oficiando como nuestro sacerdote. Al mismo tiempo es nuestro rey, el Rey de Reyes. Y es Él quien nos da las bendiciones y su sacerdocio no tiene fin. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, entonces, para simplificar un poquito toda esta parte teológica, el orden de Melquisedec se resume en ser rey y sacerdote, superior a Abraham y a toda su descendencia, es un sacerdocio para siempre. Ahora, esto para los judíos era importante porque les ayudaba a entender quién era primero, Jesús o la ley. Ahora, ¿hay algún judío presente aquí en la sala? ¿No? Alguien le mató la mano por ahí, pero no, creo que no. Muy bien. No son judíos, ok. Ninguno de nosotros ha tenido también esto, ¿no? Tal vez nos es difícil entender esta lucha por la que estaban pasando los hermanos hebreos, pero nosotros también hemos crecido con un bagaje cultural. Nosotros también hemos crecido con una historia, ¿no es cierto? Nosotros también venimos de una cultura específica donde nos enseñaron a hacer las cosas, donde aprendimos a hacer las cosas según nuestros padres. Y eso es lo que ya está en nuestra cabeza, que sabemos que debemos hacer o no debemos hacer. Pero cuando conocemos a Jesús, ¿quién debe ser más importante? ¿Lo que aprendimos o la enseñanza de nuestro gran sumo sacerdote? No te escuché. Exacto, la enseñanza de nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos a nosotros, gentiles? Nos está diciendo, no conozco tu cultura, no conozco tu crianza, no conozco tus sueños, no conozco incluso cómo tú calificas el éxito de tu vida, pero nada de eso es más importante que Jesús. Nada de eso es más importante que aquel que también es Rey y Señor y que oficia para siempre. Amén. Entonces, tenemos que entender esta parte. Ahora, nosotros debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿qué es lo que está guiando nuevamente nuestras vidas? ¿Tu crianza ha sido modificada en función de lo que has aprendido de Dios? ¿O sigues aplicando tu crianza en toda tu vida y es algo que no quieres cambiar? ¿Cómo están tus objetivos, tus sueños? Es interesante porque vivimos en un mundo caído, pero todo el tiempo estamos recibiendo la formación de ese mundo, ¿no? Las expectativas de ese mundo. Ahora pensaba, ¿no? Hace muchos años ya, con que tú seas bachiller era suficiente, ¿no es cierto? Ahora ya no es suficiente, ¿no? Tener un título de tercer nivel tampoco es suficiente. Tener una maestría ya casi no es suficiente tampoco, ¿no? Cada vez el mundo te pone más presión y te ocupa de tantas cosas que te alejan de Dios. También el mundo nos dice, tienes que ser exitoso, ¿no? Y es lo que tenemos en la cabeza. Desde que estamos en la universidad es, ustedes no tienen que ser cualquiera, ¿no? Tienen que tener un buen trabajo, una buena casa, un buen carro. Y a veces esas son expectativas que empiezan a ser una carga en nuestras vidas. Y entregamos nuestras vidas por cumplir esas expectativas. Y hay tantas cosas. A veces tus sueños pueden empezar a hacer algo que empiece a ser una carga en tu vida también. Es que yo sueño con llegar a Nueva York a ser un gran artista y no lo estoy logrando. Y el problema es que tal vez eso me lleve a sufrir mientras estoy aquí porque no estoy en ese camino y no me permite disfrutar de lo que estoy viviendo aquí. Mis hermanos, de igual manera tenemos una cultura, ¿no? La otra vez veía un video que decía cómo las expectativas de belleza han ido cambiando a lo largo del tiempo.
¿Sí? ¿Y cómo están las expectativas de belleza ahora, no? Especialmente, y esto afecta mucho, ¿no? Jóvenes, universitarios, solteros, ¿no? ¿Cómo deben ser las chicas? Cada vez más delgadas, ¿no? ¿Cómo deben ser los hombres también, ¿no? Por ahí están, ¿no es cierto? Musculosos, six-pack, ¿no es cierto? Tener su six-pack y toda la cosa. Ser fitness, ¿no? Ahora es la vida fitness o la vida aesthetic, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Tómame fotos, ¿no? También ahora tenemos que tener una doble vida. No solo se trata de la vida real, se trata de la vida que vives en redes sociales, ¿no? A veces vas a un sitio y tienes tantas fotos del sitio, pero pasaste tanto tomando las fotos del sitio que no disfrutaste el sitio, ¿no? Pero lo importante son los likes, ¿no? ¿Cuántas personas me comentan? ¿Cuántas personas me comparten? Y estamos desperdiciando nuestra vida en cumplir expectativas del mundo que no son reales. Pero lo más triste es que ponemos estas expectativas a veces incluso por encima de Dios, por encima de nuestra relación con Dios. Tenemos que ser exitosos, entonces te levantas en la mañana, te vistes bien, te perfumas, tomas tu café y te vas al trabajo. Y cumpliste con tu jefe, pero no tuviste tu tiempo con Dios, pero no oraste. Y a veces es más fácil cumplir o queremos cumplir lo que nuestro jefe nos lo diga y no lo que Dios dice. Mis hermanos, esta es el llamado para nosotros. No somos judíos, no obedecemos una ley judía, pero todo el tiempo el mundo nos intenta imponer sus normas. Quiero preguntarte, ¿estás siguiendo esas normas? ¿O es Jesús el que sigue siendo tu gran sumo sacerdote? ¿Qué es lo que quiero? Y te animo a que puedas preguntarte eso. ¿Con qué estás luchando, mis hermanos? ¿Estás luchando con tus sueños, con tu trabajo, con tu familia? Nada debe ser más importante que Dios. Eso es lo que nos enseña este mensaje. Ahora, ojo. Bueno, David, entonces ya pues dejemos de trabajar, dejemos de estudiar, dejemos de hacer las cosas y vámonos a la selva a compartir la fe. ¿No es cierto? Alguna vez conocí de eso, de una secta que decía que la Nueva Jerusalén ya estaba en la Amazonía y que se iban allí a trabajar y a vivir y por eso no trabajaban aquí. ¿No? Bueno, de todo hay, ¿no? Pero tranquilo, no te estoy diciendo eso, así que si ya estabas mandándole el correo a tu jefe de que te vas a renunciar, no lo hagas, por favor. No lo hagas, por favor. Si ya estabas renunciando a la dieta, tampoco lo hagas. No, está bien, hazlo, está bien. No está mal luchar por nuestras vidas y nuestros sueños. Lo que está mal es el orden de las cosas y es ponerlas debajo de Dios. Mis hermanos, corremos tanto por cosas perecederas y a veces olvidamos lo eterno. Olvidamos a nuestro Señor. Y quiero animarte también aún a que no descuides tu sacerdocio también. Mi sacerdocio, pero aquí Jesús era el gran sumo sacerdote, ¿sí? Pero recuerda que vimos algo hace un par de semanas, que también veíamos que es diferente el sacerdocio de Jesús. El gran sumo sacerdote una vez al año hacía un sacrificio y con eso se perdonaba el pecado del pueblo. Con el sacrificio del gran sumo sacerdote, Jesús no solo perdonó nuestros pecados, Jesús también nos consagró a nosotros como sacerdotes. Esto lo dice Pedro, primera de Pedro 2:9, la primera parte, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Esto eres tú y esto soy yo. Y aquí a lo mejor me puedes decir, oye David, pero tú dijiste que un sacerdote no podía hacer méritos, ¿no? Para ser un sacerdote. Entonces yo me hice discípulo. Ah, pero tú tomaste una decisión, pero tú aceptaste algo que Dios hizo en tu vida. Y recuerda que tú y yo nacimos no de sangre y carne, sino de agua y espíritu, ¿no? Ahí fue cuando es Dios quien nos transforma en sacerdotes. Ahora, nosotros somos sacerdotes bajo las órdenes del gran sumo sacerdote, ¿no? Y nuestro gran sumo sacerdote está en el orden de Melquisedec y por lo tanto es un sacerdocio eterno. ¿Tu sacerdocio y el mío es eterno? También. Tu sacerdocio y el mío también es eterno. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que aquel que crea en Jesús, aunque esté muerto, vivirá, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo físico va a caer, pero el oficiar en el templo de Dios va a ser eterno.
porque estaremos junto a Él. Y ahora me dices, bueno, David, yo soy un sacerdote, pero no ejerzo. Wow, ¿por qué? No, es que Raulito sí ejerce porque él está sirviendo en el templo, ¿no? O música ejercen porque están sirviendo en las alabanzas. No, te equivocaste. Esto no es el templo, ¿no? Esto que está aquí no es el templo. Podemos estar en la Carolina y seguimos siendo iglesia. ¿Cuál es el templo en el que debes servir? Este es tu templo. Tu templo lo llevas contigo a todos lados. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu sacerdocio en tu templo? ¿Realmente estás honrando a Dios en ese templo al que Dios te dio, en el que lo cuides? La Escritura dice que los sacerdotes ofrecían ofrendas de agradecimiento a Dios. ¿Qué ofrendas podemos agradecer nosotros? Nuestra propia vida y nuestro cuerpo debe ser una ofrenda agradable a Dios. Amén. Esas son las ofrendas que debemos dar. Pero también debemos cuidar este templo. Y aquí viene, ¿no? Ok, si tú vas al gym y todo, sí, cuida el templo de Dios, porque es lo que Dios te dio. ¿Sí? Debemos descansar lo suficiente, dormir las 8 horas si es posible. Debemos alimentarnos bien. ¿Sí? Debemos cuidar, debemos hacer ejercicio también, porque es parte del templo que Dios nos dio. Ahora, eso es lo superficial y es importante, pero más importante es qué es lo que entra a tu templo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en este templo espiritual que tienes aquí? Si cogieras tu celular, hay algunos celulares que tienen la opción de ir a entrar a ver qué porcentaje de batería se ha gastado cada aplicación, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Si hicieras ese ejercicio, ¿qué saliera? ¿Cuál sería la aplicación que más utilizaras? ¿Cuál? Ah, muy bien, ¿no? A algunos les puede salir TikTok, ¿no es cierto? Otros Instagram, ¿no? Otros WhatsApp, Facebook, ¿no es cierto? ¿No debería ser la Biblia, tal vez? La aplicación que más usemos. Claro, no solo en la aplicación, tenemos nuestra Biblia física también. Es interesante porque vivimos en esta era actualizada, ¿no es cierto? Y vivimos también a través de las redes sociales. Hay una escritura que dice que de lo que habla, lo que hay en el corazón es lo que habla la boca, ¿no es cierto? ¿Sabes qué también ejercicio puedes hacer? ¿Qué es lo que diría tus redes sociales de tu corazón? Si cogieras y entraras a Facebook, a Instagram, a TikTok, ¿qué es lo que diría esa red social de tu corazón? Porque sabes que, por ejemplo, Instagram y TikTok tienen algo. Te aparecen los videos que más que a ti te interesan, ¿no es cierto? A los que les das like, a los que te quedas viendo, ¿no es cierto? A los que comentas. ¿Tú serías capaz de ir con tus padres, con tus hijos y abrir tu TikTok y ponerte a ver lo que ves? ¿O abrir tu Instagram? Mucho de eso es lo que dice que es lo que está viendo en tu corazón. Mis hermanos también. Nuevamente, ¿qué estás haciendo con el sacerdocio que Dios te dio? ¿Estamos hasta aquí? Sí, estamos bien. Vamos a la última porción de la escritura. Hebreos 5 del 7 al 10. Y tal vez es la más importante. Dice la escritura, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos que aquí, en este pequeño pasaje, en estos versículos, el autor repite 2 veces que Jesús es del orden de Melquisedec. Recordemos que en la Biblia, cuando se repite algo, quiere decir que es muy importante. ¿Sí? Pero muy bien, ya entendimos esa parte. Vamos a enfocarnos en los otros versículos. Enfoquémonos en el versículo 7. Dice que Jesús, con oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, oró al que podía librarlo de la muerte. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y él no ha experimentado ni te pide algo que él mismo no haya vivido. Y hoy día vamos a ver algo importante. ¿Dónde fue que Jesús ofreció estas grandes súplicas y llanto? Lucas 22, del 39 al 44 nos dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el que estaba en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó una distancia como haría un tiro de piedra
se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, que no se haga que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¡Wow! Recordamos aquí el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Jesús estaba con mucho sufrimiento, estaba agobiado, estaba agotado, porque sabía lo que iba a vivir. Y si tú eres un discípulo y recuerdas del estudio de la cruz, sabes lo que eso significó. No solamente fue subirse a un madero, fue una tortura en todas las formas posibles, emocional, física y espiritual. Pero Jesús lo hizo. Ahora, quiero ser muy sincero en esta parte, ¿no? Leí el versículo 42 y decía: wow, no entiendo esto. Perdón, este no era. Era el anterior. Listo. Dice que Jesús ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. Y dice: fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí pensaba, no sé, no veo que haya pasado así, ¿no? Veo que Jesús le dijo a Dios: si es posible que no pase por esto. Pero Jesús sí lo pasó. ¿Quiere decir entonces que Dios no oyó a Jesús? La cuestión es que sí lo oyó, porque yo estoy entendiendo mal la oración de Jesús. La oración de Jesús fue: si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. La oración de Jesús no fue que le quite este trago, sino que le dé la fortaleza para aceptar la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de esta parte? Es increíble. Cuando lo entendí fue: wow, mis oraciones deben cambiar. Y aquí es algo importante, ¿no? ¿Cuántos de aquí han sufrido alguna vez? ¿Cierto? ¿Cuántos de aquí están en sufrimiento? No levantes la mano. Muchos estamos sufriendo. Y muchas veces le oramos a Dios y le decimos: Dios, si tú eres bueno, haz que se cumpla esto. Quítame esto, que no pase esto. Y Dios dice que no. O no nos responde. Y nosotros decimos: Dios es un Dios malo. Dios no está cumpliendo. Dios no me está dando esa vida perfecta que me prometieron. Como decía Héctor hace una semana, si alguien te prometió que la vida de discípulo iba a ser sin problemas, perdónalo, por favor. Porque no es así, ¿no? Ni la vida de discípulo ni la vida de afuera. Todos vamos a sufrir. Pero el problema ahí es que estamos orando mal. Quiero compartirles algo. Esta parte del sufrimiento es fuerte para todos y creo que todos hemos vivido sufrimiento. Desde el 2018 acá han sido, considero que los años en los que más he tenido sufrimientos de mi vida. Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil en lo económico, ha sido muy difícil en lo familiar, en lo personal. Ha sido difícil. Y muchas veces fui a Dios y le dije: Dios, ¿qué pasa? Ayúdame, sálvame, sálvanos. No dejes que estemos en una situación en la que no podamos salir. Y muchas veces Dios no respondía nada. Y me enojaba con Dios y le decía: Dios, ¿qué pasa? Y buscaba escrituras y buscaba escrituras. Y en algún momento escuché una prédica que me ayudó mucho. Y esta escritura, Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Habla de mi Señor, habla de Jesús. Y entonces entendí: si mi Señor a quien sigo es el que es un hombre de dolores y conocedor del dolor más profundo, ¿qué me hace pensar que yo no lo voy a vivir? Jesús nunca me prometió que no tendría dolor. Jamás. Al contrario, si soy su seguidor, voy a experimentar dolor. Decían aquí temprano: ser discípulos de valientes. Sí. Así que si estás estudiando la Biblia, te animo a que lo medites. Piénsalo realmente. Ojo, no sufrimos tampoco más allá del mundo, no es algo terrible, pero sí es de valientes. Y es a lo que necesitamos crecer. ¿Saben cuándo pudo cambiar? Les decía, estos últimos años de mi vida han sido años de mucho sufrimiento, tal vez los más, de donde he sufrido más en toda mi vida. Pero también han sido los años en los que más he crecido y en los que más he aprendido. Pero cuando empecé a crecer, cuando cambié mi oración, cuando ya no le dije: Dios, quiero que quites esto de mi vida, cuando le dije: Dios, enséñame
¿qué debo aprender? Enséñame qué debo hacer. Cambia mi corazón, cambia mi mente y tú vas a abrir las puertas. ¿Y saben qué? Dios lo hizo. Dios me sigue enseñando. Tengo todavía un camino de largo de dolor y sufrimiento, pero también tengo un camino largo de un Dios que me acompaña y que me enseña y sé que mis oraciones son escuchadas. Quiero preguntarte a ti, ¿cómo han estado siendo tus oraciones? No le pides más a Dios que te quite ese dolor. Pídele a Dios que te enseñe a superarlo, que te ayude a aprender lo que debes aprender. Pídele a Dios que te ayude a saber cómo debes vencerlo y que lo haga Él, que Él te dé las fuerzas. No luches más con Dios. También hay algo importante. Nadie quiere sentir dolor, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta una inyección de penicilina? No es cierto, no creo. Una de mis fobias son las inyecciones, por ejemplo. Una vez fui donde un doctor y me tenía que inyectar penicilina, ¿sí? Y me dice, ¿quieres pastillas o pastillas, doctor? Por favor, pastillas, ¿no? Pero bueno, ahí me estaban recordando, mira, pero tienes que estar bien, ¿no? Y el doctor fue compasivo conmigo. El doctor me dijo, mira, mi hijo también le da miedo, entonces yo le inyecto con anestesia. Entonces dije, ¿qué? Sí, ¿quieres? Venga, doctor, hágale. No sé cómo lo hizo, pero sí, el doctor cogió, armó la penicilina, luego le puso anestesia y me la pinchó. No sentí nada. La primera inyección que no sentí nada. Claro, al día siguiente no podía caminar. Pero no me siguen sin gustar las inyecciones. Ahora, ¿cuál es el cosa? Ese dolor era necesario. Era necesario, ¿no es cierto? El dolor también es necesario a veces. El dolor es un compañero de nuestro camino y es un gran maestro. Eso también es algo que me enseñó ese tiempo con Dios. Dios no deja que pasemos por sufrimiento porque quiera que suframos, sino porque hay cosas que a veces solo aprendemos a través del dolor. ¿Sí? Hay algo que quería compartirles, que es interesante, ¿no? Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan esperanza. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Señor, alguien que venció al mundo. Si tú estás sufriendo, sabes que no va a ser no va a ser por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo sea, pero tú sí puedes intervenir para que sea más corto o más largo. Mientras más tiempo te empeñes en rechazar el dolor y en no aprender, más se va a demorar. Pero mientras más pronto decidas aceptar la inyección y aceptar el dolor y pedirle a Dios que te enseñe, más pronto vas a poder aprender. ¿Y sabes qué? Será una victoria. Ahora, y para ya ir terminando, no todos los dolores vienen de parte de Dios. No todos los dolores nos enseñan. Muchos dolores son producto de nuestro pecado y consecuencia de nuestras acciones. Así que lo que te animo es que aprendas a ser sabio también y le preguntes a Dios en cuál de las dos estoy, Señor. ¿Debo aprender algo porque quieres que sea un mejor hombre, un mejor discípulo? ¿O debo aprender que ya debo dejar de hacer eso que me has estado diciendo que deje de hacer? Y aquí es algo, encontré esta frase de un escritor bíblico conocido, C.S. Lewis, y él dice, Dios nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Los usa como megáfono para despertar un mundo de sordos. Esto me impactó mucho, ¿sí? Porque a veces somos tan tercos, ¿no? Porque a veces ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. O hay cosas que sabemos que no debemos hacer y las haces, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Cuando la Escritura dice, jóvenes, concéntrense en Dios, enfóquense en Él, ¿sí? Enfóquense en Él. No se unan en yugo desigual. Lo dice por algo, ¿no es cierto? Para evitarnos un dolor. Pero a veces seguimos lo que nos dice el mundo. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Sigue tu corazón, ¿no es cierto? El peor consejo que se ha podido inventar. La respuesta está en tu corazón. No, en el corazón no está la respuesta, porque el corazón es perverso. La respuesta está en tu Biblia. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Pero a veces sufrimos y pagamos las consecuencias. Ahora, a veces pagamos las consecuencias y también le echamos la culpa a Dios. Es interesante porque a veces no nos acordamos de Dios. Solo nos acordamos de Él para echarle la culpa por algo, ¿no? ¿Qué tal si cambiamos las cosas?
y empezamos a escuchar más a Dios, para no vivir las consecuencias y para poderme entonces sí agradecerles. Algo más. Versículo 9 dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí viene algo importante. La escritura dice que Jesús vino y fue la fuente de salvación para todos. Para todos sin importar tu vida, sin importar tu fe. Todos los caminos llevan a Roma, no importa. No, no dice eso. Fue salvación para todos los que le obedecen. Mis hermanos, nuevamente, la salvación viene solo de Cristo, pero no solo por conocer algo de Él, no solo por creer en Él, sino por obedecerle a Él. No todo el que cree en Jesús es obediente, pero todo el que es obediente cree en Jesús. ¿Sí? Así que mis hermanos, el día de hoy quiero animarles a que analicemos estas cosas de nuestras vidas. Analicemos y entendamos qué está haciendo primero en nuestras vidas, el sacerdocio y la enseñanza de Jesús o nuestra naturaleza, nuestro bagaje, cualquier cosa. ¿Qué es primero en tu vida? Quiero animarte a que te preguntes también, ¿cómo es tu sacerdocio? Resumiendo, ¿cómo está siendo tu sacerdocio? Mis hermanos, no cambiemos lo eterno por lo perecedero. También Dios escucha nuestras oraciones, sí, pero mis oraciones tienen que ir enfocadas a que se cumpla la voluntad de Dios. A veces queremos torcerle el brazo a Dios. Dios, yo quiero que tú hagas esto. Dios dice, no te lo voy a dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo mejor. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás más adelante. Pero a veces nos afanamos en eso. Cambiemos nuestra oración, mis hermanos. El sufrimiento es parte de nuestra vida, sí, pero con Dios también trae victoria y madurez. Es lo que significa cuando dice la Escritura que Jesús fue hecho perfecto. Significa que llegó a la madurez. Y finalmente, mis hermanos, recordar, no podemos tener salvación si no tenemos obediencia. Espero, mis hermanos, que haya podido ser de ayuda, que tengan una excelente tarde y que la gloria sea para Dios. Bueno. Buenos días, hermanos. Este es el tiempo de anuncios para que podamos estar pendientes. Agradecerles a las personas, a los hermanos que participaron en el servicio y a David por la prédica, que fue muy animante. Entonces, el primer anuncio es, hoy tendrá